Buenas noches a todos. Aquí estamos retomando el último capítulo de ayer que no alcanzamos a ver, que es el Mateo 23. Ayer, terminando muy rápidamente, estuvimos viendo de quién es el Hijo de Cristo, de quién es el Hijo el Cristo, donde Jesús empieza a revelar que no solamente es el Hijo de David, sino que además es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y ahí, hasta ahí, Jesús todavía habla en parábolas, denunciando a los fariseos, pero llegamos al capítulo 23 y aquí Jesús va muy directamente, aún más confrontacional que en los otros capítulos, diciéndoles a los fariseos cuáles eran específicamente sus pecados. Y como pueden ver aquí, perdón, en este diagrama, es que hay, aparte de los pecados anunciados, también hay 7 hay en esta estructura donde Jesús tiene una gran predicación al fondo, donde él pronuncia, hay de ellos que hacen tales cosas. Hay 7 que vamos a ver en esta parte del texto de Mateo, que es bastante extenso, lo que vamos a leer ahora. Em, si bien él se refiere a las escribas y a los fariseos, es muy probable, según los comentaristas, que no estaban presentes ellos, sino que Jesús está explicando a las multitudes acerca de los pecados de los fariseos que se portan así, se refiere a ellos. Em, Eso, y cuando él los llama hipócrita, que lo hace 7 veces en este parte del texto, él está refiriendo a una persona impostor, un farsante, un lobo vestido con piel de oveja, una víbora. Esta palabra habría sido muy fuerte, es fuerte para nosotros también, pero ellos también lo habrían escuchado de esa forma. Este es el último discurso que Jesús da en público mientras está ahí en el templo. ¿Ya? Eso. Y después, el último parte del texto, que tiene por título Lamento por Jerusalén, ahí vamos a ver esa última parte donde Jesús manifiesta su tristeza que a pesar de todas las profecías y todo lo que ha enseñado durante su ministerio aquí en la tierra, todavía Jerusalén no se ha arrepentido, al menos no en el 100%. Por lo que ya sabemos que se abre también la fe a los gentiles también, y está triste terminando este texto por los pecados de ellos. Eso un poco desde la observación. Vamos a leer el texto. Mateo 23, del 1 al 36. Es largo, así que paciencia. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen. Ahí ya, primer palo, porque no practican lo que predican, un dicho que se usa mucho hoy en día, no solamente dentro de la iglesia. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con bolas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en la plaza y los llame rabí. Pero no permiten que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permiten que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Aquí se ve el lenguaje de tercera persona que nos da a entender que no está hablando a los fariseos, sino que a las multitudes, diciéndoles: por ahí no es, aquí ven conmigo, ya mostrándole la falsedad en ellos. Sigue el texto. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorran tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos,
¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan al mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completan de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Hasta ahí. Aquí mostrarles un poco, yo al menos nunca había buscado y no sabía exactamente qué era una filactería. Y aquí lo pueden ver cuando dice, acá creo que está en la primera parte. Acá habla de que usan filacterías grandes y adornan su ropa con bola vistosa, dice. Se mueren por el lugar de honor que se están haciendo ver, ¿cierto? Y estas filacterías son estas cajitas que se ven aquí en la frente y en los brazos que amarraban a su cuerpo y que adentro tenían textos bíblicos. Entonces ellos físicamente amarraban la palabra a sí mismos en un acto simbólico, ¿cierto? Que ellos son, como bien dice la primera parte del texto aquí en Mateo 23 también, son los expertos en las leyes de Moisés y ellos lo muestran a todos, míreme, míreme, con la vestimenta también llamativa, sin embargo, como acá nos muestra, dice, buscan todo esto de ser visto, pero no permitan dice Jesús a los que están escuchando que se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, o sea, se hacen ver, pero ellos no son el gran maestro, yo lo soy. No le llamen padre a ellos ni a nadie en la tierra porque tienen un solo padre que está en el cielo. No se trata de quienes son más vistos, ¿cierto? Sino que todo lo contrario. En realidad, como Jesús nos muestra que la humildad es el camino. ¿Por qué Jesús habla en los fariseos si no están presentes? Porque en realidad todo este rato él ha estado llamando la atención directamente a ellos, pero ahora quiere Jesús como decir a todo el pueblo que tengan cuidado, que no caigan en las trampas de los fariseos, porque los fariseos están también convirtiendo gente y están llevándole por el camino equivocado. Hay tres partes en este texto. La primera parte que habla de los pecados de los fariseos, después estos 7 hay, y después esta última parte que vamos a ver que no hemos leído todavía, que
del lamento de Cristo por Jerusalén, que no se ha arrepentido. En los pecados vemos falta de sinceridad, falta de compasión, falta de humildad. El propósito quizá de este texto culminante después de varias parábolas es justamente, cada vez Jesús se pone más concreto, ¿cierto? Ir más específicamente a ir revelando quién es y denunciando más directamente cada vez estos pecados de los fariseos. Em, esto, es que más, que Jesús no dice, no hay que creerles nada. Él dice, sí hay que obedecerlos. Conocían bien la ley de la Moisés y en muchas ocasiones enseñaban la verdad, porque si están enseñando la palabra es la verdad. No todos los fariseos eran malos. Sin embargo, cuando habla de estas cargas pesadas que colocaban los fariseos sobre los demás, ahí a lo que se refiere Jesús es que predicaban tanto en la ley, tanto en la ley, tanto en la ley, que la gente se sentían mucha culpa, mucha carga, y como que nunca iban a lograr la salvación, porque además los fariseos hablaban de una salvación basada en los actos o las buenas obras. Entonces la carga era muy pesada para ellos. Em, Jesús, en cambio, recomienda la humildad, ¿cierto? Como la virtud más importante. Ahí vuelve a repetirnos este mensaje de que el mayor sería el siervo del menor, que está refiriendo a este proverbio que se vuelve a repetir aquí en Mateo 23. Sin humildad, el poder reconocer mi propio pecado, no hay salvación. Eso es un poco la primera parte de los pecados. em, y después avanza hasta lo hay. Y se vuelve a hablar acerca de los fariseos y los escribas. Y dice que, dicen los comentaristas que no se sabe si realmente ellos seguían presentes o si se habían ido, pero se cree que se refiere como casi si estuviera hablando solo. Hay un tipo de método que usan los poetas y en obras de teatro que se llama apóstrofe. Y eso es como olvidar de la audiencia con la cual está hablando y como casi hablar solo, como una reflexión solo. Y que se cree que a lo mejor era un poco eso que está haciendo Jesús, como una reflexión de lamento por lo que están haciendo los fariseos. No está tan claro si estaban presentes todavía o no los fariseos ahí. Y estos 7 ahí tenemos el primero que están enseñando a las personas a cerrarse al Cristo, solamente al Hijo de David, el profeta, pero no al Cristo, Hijo de Dios, y tienen muchos seguidores y lo están llevando al infierno. El segundo hay que eh, están justamente convirtiendo a otros a ser fanáticos, fanáticas de las obras, como ellos, pero eso solamente lo va a llevar también al camino del infierno, que es tan fanática por hacer cosas buenas y que todos lo ven, pero no conocen al Hijo de Dios. Mientras no reconocen a Cristo, no serán salvos. De ahí habla del ay por los juramentos, que están jurando por cosas haciendo más importante el hacer que el ser hijo de Dios. El cuarto ay habla de más importancia, como dan más importancia a las reglas humanas, los fariseos, que a las reglas divinas. Y ahí dice, por ejemplo, si vamos aquí de vuelta, a ver si lo puedo buscar porque hay tanto texto aquí. Acá justamente está. Dice, dan la 10ª parte de sus especias. Ahí están súper preocupados por la ley, la menta, el anís y el comino. No es malo, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahí están evitando las leyes que son más importantes. Y deberían hacer ambos, no solo uno. No está rechazando la parte del diezmo, está diciendo que debería ser ambos. La quinta tiene que ver con la limpieza de las copas, y que de nuevo se repite este mismo mensaje de que están haciéndose pasar por personas muy religiosas, pero no conocen a Cristo. Su copa brilla por fuera, por dentro está sucio, hablando de la corrupción de nuevo de los fariseos. El dinero que reciben, por ejemplo, y qué hacen con ese dinero, el lucro, como la historia igual que leímos justo en Mateo 22, del templo, donde él echa y da vuelta a las mesas y se enoja por cómo están lucrando de la gente pobre. El hay número 6
tiene que ver con los sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos y inmundicia. Y aquí está hablando de cómo van como a dar reconocimiento a los profetas que han caído en el camino, pero que también es hipocresía, porque los van a reconocer, pero ni siquiera creen las profecías que decían, porque había muchas profecías mesiánicas que refieren a la llegada de Jesús, deberían reconocer a Jesús, pero no reconocen a Jesús. Entonces, no tiene sentido ir ahí a honrar a estos profetas caídos cuando no lo escuchan y que además Jesús se le envía más profetas, refiriendo a Juan el Bautista de nuevo sobre todo, y tampoco lo escuchan. Entonces, de nuevo, enfatiza la hipocresía. Y en la séptima hay, habla de, o sea, relacionado con el mismo sepulcro, la edificación de sepulcros. Aquí, déjame ver que lo puede ver acá. Dice que construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. O sea, ¿cómo los honran si eran ustedes mismos que los asesinaban? Y más encima, aquí dice serpiente, cámara de víbora, súper fuerte. Dice, más encima, yo les voy a enviar profetas, Juan el Bautista, por ejemplo, sabios y maestros, y algunos de ustedes los matarán y crucificarán, refiriendo a su propia muerte que va a pasar y también otros después, ¿cierto? Que seguirán predicando el Evangelio y que lo van a seguir matando. Eso podríamos comentar ahí. Bueno, y hace aquí una alusión de vuelta al Antiguo Testamento, la sangre de Abel eh, y Zacarías, que fueron también asesinatos. Ya está como dándole un ejemplo de nuevo, como siempre lo hace, de cosas de las cuales ellos ya se manejan y conocen como expertos en la ley de lo que es el Antiguo Testamento. Eso es súper a lo rápido, un poco la interpretación de este Mateo 23. Y preguntas que nos podíamos hacer, que siempre hay que estar haciéndonos, es ¿cuáles rasgos de pecado de los fariseos y las multitudes que están ahí veo en mí todavía? Que no he permitido que la luz de Cristo entre y que me limpie y que me transforme. ¿Cuáles hay también algunas advertencias para mí? ¿O estas advertencias son solo para la sociedad? ¿O cuáles serían algunas advertencias que quizás agregaría Jesús si estuviera hablándonos hoy? ¿Y por qué? Como para reflexionar en sus casitas. Eh, Aplicación, ¿cuál hay aplica a mí hoy? Qué debo modificar hoy en mi vida? Cómo haré una respuesta a este pasaje bíblico? ¿Cambia alguna creencia que yo tenía? ¿Se rectifica, aclara o confirma? Ahí más que nada dejarles con esa pregunta claramente, tal como hemos hablado en Mateo 21, 22 y durante todo Mateo, el mensaje para los fariseos, para las multitudes que estaban ahí, pero también es para nosotros a analizarnos, mirarnos y ver si alguna de estas mismos pecados o mismas situaciones de hipocresía, también pecado, hay todavía en nuestros propios corazones y que hay que hacer una examinación constante, ¿cierto? No porque ayer no estuvo, hoy día tampoco está, constantemente examinarnos. Y finalizando aquí, ahí, el texto de Mateo 23, está Mateo 23, del 37 al 39, que dice, lamento por Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén es simbolismo en este sentido que simboliza la actitud de toda una nación, ¿cierto? Que a Israel, el pueblo escogido, que se le ha hablado, se le ha profetizado mucho tiempo, muchos años, que todavía no entienden que Dios le ha prometido tantas cosas, tanto cuidado, están todas las bendiciones esperándolos,
Me gusta esta imagen aquí de la gallina, de ese pollito debajo de sus alas, así tan tierno, tan, en este caso como más maternal, pero este cuidado y no quisiste, o sea, se te dio toda la posibilidad y no quisiste. Y cuando dice, vuestra casa está desierta, Jerusalén queda desierto, no, Jesús no se volverá a ver hasta después de su resurrección. Así que aquí está eh, indicando su muerte que viene. Esto es su última enseñanza, como dijimos, última predicación pública. Y ya no entendieron, ya no funcionó. Y ahora, o sea, él ya sabía, ¿cierto? Pero ya tendrá que dar su vida y no lo van a volver a ver hasta que resucita. Ya no entendieron. Entonces está triste, un lamento, está triste de que no entendieron. Eso es el cierre de Mateo 23. Ya un poco hice la interpretación ahí mientras les comentaba el texto. Reflexión, ¿qué me está hablando Dios a través de este pasaje? Yo he aceptado eh, las enseñanzas, he aceptado a Jesús. Yo creo que todos nosotros que estamos en el estudio bíblico hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero yo creo que yo vuelvo al texto de las bodas. Pusimos el traje o a los hay, hicimos los cambios o estamos actuando, estamos viviendo los movimientos, vamos a la iglesia, servimos, hacemos, pero no hemos hecho los cambios anteriores. ¿Qué diría Jesús de nosotros? Lamentaría que no hemos aceptado todo lo que Él nos quiere ofrecer. Hay bendiciones que Él nos quiere entregar que no los hemos tomado por orgullo, por torpeza, por ser cerrados de mente o de corazón. Ahí un poco la reflexión. ¿Y qué vamos a hacer como respuesta? Son muchas preguntas en todas las sesiones que tenemos, pero con algo que podemos quedar para que realmente la palabra se encarne en nuestra vida y como estamos hablando del año con avivamiento, con entendimiento, que esto aviva nuestros corazones, pero que nos aviva con sabiduría para aplicar la palabra y hacer cambio y crecer y no quedarnos bebés espirituales, sino que crecer en la madurez espiritual, hacer niños, adolescentes, adultos, viejitos en Cristo. Eso, muchas gracias. Recordar su tarea de Mateo 24 y nos vemos la próxima semana con Mateo 25, 26 y 27. Nos vemos.